Señor, por la oportunidad que nos da de venir a glorificar el nombre del Señor en este su espacio. Nada es difícil para Dios, que transmitimos todos los miércoles de 6 a 7 de la noche por esta tu emisora Radio Esperanza de Vida, esperando que hoy sea un día lleno de bendición, un día donde podamos adorar al Señor, glorificar el nombre del Señor, no importando la situación que estemos viviendo. Dios es más que bueno, y ahí donde tú estás, saca un minuto de adoración al Señor, dale gracias al Señor. Qué bueno cuando podemos adorar juntos al Señor, cuando podemos glorificar el nombre del Señor. Dios ahí envía bendición, ahí Él se mueve, ahí Él rompe cadenas. Cuando hay un pueblo que sabe la importancia de adorar a Dios, Dios se mueve con poder y unción y rompe todo lo que el enemigo quiera hacer en nuestra vida. Así que tú ahí donde estás en tu hogar, dale la gloria al Señor. Hay una atmósfera de la presencia de Dios en este lugar. Y yo sé que Dios te va a hablar de manera especial ahí donde tú estás. Pero quiero que tú adores al Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales necesitamos adorar al Señor. Si hay algo que siempre lo he dicho, es que tenemos que adorar al Señor, no importando la condición y la situación que estemos pasando. Cuando hay un pueblo agradecido, Dios rompe cadenas. Cuando hay un pueblo agradecido, Dios se deleita. Porque hemos sido creados para adorar al Señor. Y cuando mencionamos el nombre de Jesús de Nazaret, cosas grandes suceden a nuestro alrededor. Así que adora al Señor, no importando la situación, no importando lo que estés viviendo. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que sea allí o sea aquí, lo importante es saber a qué Dios le hemos creído. Lo importante es saber en qué Dios hemos confiado. Yo quiero hablarle a alguien de parte del Señor. Quiero sacudir a alguien hoy de parte del Señor y decirte, no importa lo que estés viviendo, Dios tiene el cuidado de tu vida. Aleluya. Hay presencia del Señor moviéndose en este lugar. Yo sé que hay gente que van a ser impactada, hay gente que tiene testimonio, hay gente que me han hablado de las cosas grandes que Dios está haciendo en este espacio, aleluya, que hemos dedicado para adorar al Señor. Quiero orar porque hay una palabra que el Señor me ministraba en el nombre de Jesús y espero que sea de bendición. Ahí donde tú estás, levanta tus manos, aleluya. Adora la presencia del Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. ¿Dónde estaríamos? Aleluya. ¿Dónde estaríamos? Te dice, ¿hay alguien agradecido en esta hora que le pueda dar gracias a Dios? Hay alguien en esta hora, aleluya, que no importando los obstáculos le pueda dar la gloria a quien gloria merece. Es el nombre del Señor. Y cuando tú tienes una convicción de quién es Dios, no importa el gigante que tú tengas delante, no importa la situación adversa que tú tengas delante, tú sabes que Dios está peleando a tu favor. Yo sé que Dios es bueno y queremos bendecir a cada uno de los que nos siguen a través del mundo. Queremos bendecir al ministro Ramos también, todo lo que se dan cita cada miércoles y nos siguen a través de las redes sociales. Su amigo, su hermano evangelista del Señor, Pedro Linares, desde acá, desde cabina. Bendecimos a mi amada esposa, Ari de Linares, que está conectada, ya ahí tempranito, conectada con el Señor. Pronto la tendremos por acá. Y los niños, bendecimos a Christopher y a Manasé, a Víctor y a todos los que están escuchándonos en sus hogares. Hay una palabra de Dios, así que vamos a aprovechar el tiempo porque quiero desglosar, quiero impartirle esta palabra hoy a alguien que está pasando por algo. Alguien que está pasando por alguna situación, quiero impartirle hoy una palabra de parte del Señor. Y quiero que vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis capítulo 1. Busca tu Biblia, tú que te encuentras en tu hogar, y vamos a compartir la palabra del Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo Juan soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento y en el reino de Dios. Estoy leyendo en Apocalipsis 1:9. Dice, yo Juan soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciencia y perseverancia en la que Jesús nos llama. Alguien tiene que decirle esta palabra. Jesús nos llama. Me exiliaron en la isla de Pasmo por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús.
Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Y de repente oí detrás de mí una fuerte voz como de un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en la ciudad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y ahí quiero enfatizar este mensaje hoy. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candeleros de oro, y de pie en medio de los candeleros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que le cruzaba el pecho. La cabeza, el cabello era blanco como la lana, tan blanco como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como el bronce pulido, refinado, y en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de 2 filos salía de su boca. Dice: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, aleluya, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Tengo en mi poder la llave de la muerte y de la tumba. Escribe lo que ha visto, aleluya. Padre, glorifícate, háblanos de manera especial en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablarle a alguien de parte del Señor acerca de un llamado en tiempos difíciles. Y yo hablaba de la importancia ayer, de la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Y el Señor me hablaba hoy acerca de que cuando Él llama a uno en tiempos difíciles, no va a ser fácil la vida de uno, pero Dios siempre está en control. Un llamado en tiempos difíciles. Y cogí como base al apóstol Juan. Fue el discípulo amado que cuando estaban crucificando al maestro estuvo ahí cara a cara con esa situación fuerte que estaba viviendo Jesús. Todos se fueron, pero Juan se quedó, aleluya. Juan estuvo ahí porque que cuando Dios llama a uno muchas veces no es fácil lo que vamos a vivir. No es fácil lo que vamos a pasar, pero todo obra para bien a los que son llamados por el Señor. Todo obra para bien. Toda la situación que tú has estado viviendo, todo es un aprendizaje de parte del Señor. Y tú me dirás: pero ministro, no es fácil lo que he vivido. Me han dado un diagnóstico, han tirado un decreto, han dicho algo que me ha perjudicado. Y Dios se glorifica aún en tiempos de dificultad. Y hay alguien hoy que tiene que entender que en medio de esa aflicción que está viviendo, en medio de esa situación adversa que está pasando, todo obra para bien a los que son llamados por el Señor. Juan estaba predicando, era uno de los apóstoles, no era cualquier hombre. Juan, cuando llegaba a los lugares, no era cualquier persona que pisaba en ese lugar, era un hombre que portaba la unción de Dios. Pero ya después de crucificado Jesús, los discípulos, los apóstoles fueron dispersados, fueron perseguidos, fueron muertos. Y a Juan le tocó entre el año 85 después de Cristo al año 95 llegar a estar preso por predicar la palabra. El Imperio Romano atacó fuerte a los cristianos y había que tener una convicción bien sólida de quién era Cristo en la vida de cada persona, porque Nerón trató de acabar el nombre de Cristo. Nerón trató de acomodar lugar. Cuando tú lees la historia del cristianismo te darás cuenta que había que tener una convicción firme de quién era Dios. Había que tener una determinación contundente de quién era Cristo en la vida de una persona en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Y Juan, por predicar la palabra, lo meten preso, lo mandan lo exilian, lo mandan a Pasmo. Pero allá en Pasmo, en medio de ese sufrimiento, Juan tenía un propósito. Aleluya. Yo le estoy hablando a gente de propósito hoy. Hoy yo le estoy hablando a alguien, vine a sacudir a alguien aquí
de parte del Señor y a decirte el propósito de lo que Dios te ha dicho no ha caducado. Lo que Dios ha hablado de ti, aunque tú has visto viento contrario, aunque tú has visto oscuridad, aunque tú has visto situación, tú tienes que entender que el llamado de Dios sigue de pie. Alguien tiene que adorar a Dios en su hogar. Le estoy hablando a gente que quiere soltarlo todo hoy, que ha sido fuerte el sufrimiento, que ha sido fuerte en la cárcel, pero aún en la cárcel Dios tiene el control. Dios tiene la última palabra. Y algo que me gusta del Dios que nosotros le servimos es que cuando tú crees que el plan A se acabó, entonces viene el plan B. Cuando tú determinas que ya tú no lo puedes hacer con tu fuerza, entonces Dios comienza a obrar. Alguien tiene que entender que las fuerzas ya se le han acabado, que la situación ha sido muy dura, pero ahora viene Dios a pelear a tu favor. Un llamado en tiempos difíciles. ¿Y qué estamos viendo? Los apóstoles, a partir del año 65-67, comenzaron a ver una decadencia, aleluya, una persecución muy fuerte contra la iglesia. Pero hubieron gente que se mantuvieron firmes. Hubieron gente que sabían que aunque había tiempos difíciles, aunque había una persecución muy fuerte, aunque estaba todo diferente a lo que ellos creían que iba a pasar, aleluya, ellos sabían que Dios tenía el control. Y Juan fue uno de que siendo un hombre llamado por Dios, se mantuvo en tiempos difíciles. Un hombre que es llamado por Dios a pesar de lo que esté viendo, a pesar de las situaciones adversas. Dios siempre tiene el control. Alguien tiene que adorar a Dios en su hogar y decir: yo te voy a adorar, y decir: yo voy a confiar, aleluya, aunque esté viendo todo oscuro, aunque esté viendo todo difícil, yo voy a confiar en el Señor. Y el apóstol Juan lo mandan a Pasmo. Y yo buscaba el significado de Pasmo, porque hay gente que está pasando por el desierto, aleluya. Hay gente que está pasando por la situación. Hay gente que está pasando por la necesidad. Llegaste aquí con una visión. Bendecimos de manera especial a todos los que se están conectando. Un llamado en tiempos difíciles. ¿Qué estamos viviendo? Juan estaba viviendo un tiempo difícil. El imperio romano había atacado muy fuerte la cristiandad, pero lo que me gusta de la palabra de Dios es que dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. No importa lo que haya pasado, no importa cómo el enemigo se levante, no importa lo que pase, lo importante es que Dios tiene el control, es que Dios sabe hasta dónde podemos ser procesados. Dios tiene la última palabra en tu situación. Por eso te digo, adora al Señor. Juan estaba preso allá en Pasmo y yo buscaba el significado. Estamos hablando bajo el tema un llamado en tiempos difíciles. Y tú me dirás: varón, los tiempos están bien difíciles. Pero en medio de los tiempos difíciles, Dios tiene un propósito contigo. Yo no sé qué tiempo tú estás viviendo de tu vida, porque hoy en día se habla de que todo va abierto en popa y que todo está bien nice. Pero lo bueno de esto, que aunque haya tiempos difíciles, aunque venga la escasez, aunque venga la enfermedad, aunque vengan los tiempos de frío, no importa lo que pase, Dios está en control, aleluya. Hay alguien en su hogar, hay gente que me está viendo por las redes que tienen que adorar a Dios en esta hora. Hay gente en esta hora que tienen que adorar a Dios. Juan estaba preso, ayer Pasmo, pero Juan no se rindió. Y hay alguien que el Señor le está diciendo, mientras oraba, el Señor me decía: dile a mi pueblo que no se rinda. Dile a mi pueblo que no tire la toalla. Dile a mi pueblo que no suelte todo. Todavía hay un remanente que adora a Dios. Todavía hay un remanente que cree en el Señor. Estoy hablando bajo el tema, un llamado en tiempos difíciles. Y Juan estaba siendo
procesado. Juan había sido llamado, había visto la curación del cojo. No tengo plata ni oro. De ese Juancito que estamos hablando. Juan no era cualquier cosa. Era uno de los apóstoles. Era una de las columnas de la iglesia primitiva. Juan predicaba la palabra y ahora está preso en Pasmo. Aleluya. Porque el enemigo sabe cuando hay gente de propósito. El enemigo sabe cuando hay gente que cuando abre la boca, el enemigo sabe que la unción se mueve. El enemigo sabe cuando hay gente que tiene la unción de Dios. Y a esos son los que va a meter en cárcel. A esos son que le va a levantar situaciones para que suelten la toalla. Pero hoy el Señor ha venido a decirle a alguien hoy: no te rindas, aleluya. Eres llamado para estos tiempos difíciles. No es tiempo de claudicar en dos pensamientos, si es Dios o no es Dios. Es tiempo de seguir adelante, es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de ir por más, es tiempo, aleluya, Espíritu Santo de Dios. Pero Juan está preso ahora. Sabe que yo nunca estuve preso y en el momento que estuve preso, un momento que hacían una redada allí en Santo Domingo. Ay, Señor, recuerdo eso. Mira, fueron unos minutos que duré y fue largo el proceso. Imagínate tú estar preso por años. No es fácil. Pero aún en esa cárcel, aleluya, tú que me estás escuchando, aún en esa situación que estás pasando, ahí Dios se va a glorificar. Ay, Dios mío, eres llamado para caminar en tiempos difíciles. No eres llamado para rendirte. Es tiempo de caminar creyéndole a Dios. Juan estaba preso, pero aún preso allá, Juancito seguía adorando al Señor. Aún preso en Pasmo, Juancito no se doblegó. Aún preso en Pasmo, Juancito no perdió la fe. Aún preso en Pasmo, Juancito sabía que Dios tenía la última palabra. Porque el problema es que la cárcel va a venir, la situación va a venir, el sufrimiento va a venir. Pero ¿dónde está tu convicción en medio de tu desierto? Alaba, alaba. ¿Dónde está tu convicción? Porque el problema es que se ha vendido ahora de que nosotros todo está color de rosa. Todo está nice, aleluya. Y no todo está nice. Estamos pasando tiempos difíciles. Y si tú lees Mateo 24, yo buscaba Mateo 24 y lo leía. Y te das cuenta de que Mateo 24, Jesús hablando, él enumera cosas que van a pasar en los tiempos del fin. Y Juan estaba pasando un momento de angustia. Juan estaba preso en Pasmo. Y Pasmo es una isla árida en el mar Egeo. Desierto pedregoso, cárcel, angustia, tribulación. Mira, hermano, según los estudiosos, la isla de Pasmo es una isla salitre. Es una isla pedregosa. Es un desierto. Mira, hermano, los desiertos no son fáciles. El desierto no es fácil. Y te lo dice un hombre que ha tenido que pasar por muchos desiertos. Pero algo que yo he aprendido en los desiertos es que en los desiertos tú aprendes a escuchar la voz de Dios. Caminamos muchas veces inmaduros, cometemos muchos errores, pero en medio de los desiertos Dios nos va perfeccionando para la obra que tiene en lo adelante. Juan estaba preso en una isla pedregosa. Juan estaba preso, siendo llamado por Dios, estaba pasando un tiempo difícil, aleluya. Pero Juan seguía su convicción. Una tribulación, una angustia, un tiempo difícil en la vida del apóstol Juan, pero él no se detuvo. ¿Y qué es difícil? Estamos hablando bajo el tema, un llamado en tiempos difíciles. Muchas veces los tiempos difíciles nos hacen doblegarnos. Muchas veces los tiempos difíciles nos hacen perder la fe. Muchas veces Dios nos da una línea por donde caminar. Muchas veces Dios nos dice el camino por donde caminar. Pero cuando vemos obstáculos y dificultad, es mejor cuando Dios nos dice que caminemos por la derecha, que no doblemos a la izquierda. Muchas veces el proceso, muchas veces los tiempos de dificultad nos hacen doblar, nos hacen claudicar.
El pueblo de Israel vio la gloria de Dios. El pueblo de Israel no era cualquier pueblo. Yo siempre hablo de esto. Pero el pueblo de Israel, ahora el hombre de Dios se va para el Sinaí a hablar con Dios. Dura un tiempo y ahora ellos quieren un becerro de oro. Entonces es más fácil irme por el camino más cómodo que irme por el camino pedregoso. Mucho el camino ancho que lleva a la perdición es bien ancho. Pero el camino estrecho es chiquito, pero cuando tú caminas por él, tú sabes que la mano poderosa de Dios va contigo. Yo le estoy hablando a gente que han sido llamados para caminar en tiempos difíciles. Yo le estoy hablando a gente que han sido llamados, que Dios está con ellos, que le ha dado su unción, que le ha dado su presencia y están llorando, están claudicando, quieren soltarlo todo, quieren irse por el camino ancho que no lleva a la vida eterna, sino el camino estrecho. Es el que Dios te mandó a caminar. No te dobles, aleluya. No te dobles, no te dobles, no te dobles. Comienza a caminar y haz lo que Dios te ha dicho. Si no, pregúntale a los profetas. Jeremías por predicar le daban galletas. Lo abofeteaban, le decían, tú eres falso, tú eres un falso. Y le daban galletas. Y Jeremías, yo vengo de parte de Dios y lo que estoy hablando viene de... Y le daban galletas, Ramos, a Jeremías. Y lo metían en la cisterna. Y los profetas fueron perseguidos. Mira Juan por predicar, ¿para dónde lo mandaron? A pasar tiempos difíciles. Entonces hoy en día creemos que todo está nice. Espíritu Santo de Dios, tú tienes el control. Entonces, lo difícil en la vida del cristiano, lo que produce un eterno peso de gloria. ¿Qué te quiero decir con esto? Tu sufrimiento, tu proceso, tu batalla, lo que está produciendo en ti es una madurez. Alaba al Señor. Esto está caliente acá. Dios se está moviendo. Yo sé que a alguien Dios le está hablando. Porque estoy viendo gente en el espíritu en esta hora que están encarcelados. Estoy viendo gente que antes buscaban a Dios y el enemigo lo ha encarcelado. Y hay mucha gente en cárceles espirituales. Pero en el nombre de Jesús, esas cárceles se van a romper. Esa jaula que el enemigo te ha querido meter para que ni siquiera puedas adorar a Dios, se van a romper en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre estaba preso. Aleluya. El hombre estaba pasando un momento difícil, Ramos. Dice que es difícil, que presenta obstáculos. Aleluya. Difícil es presentar obstáculos. Yo no sé qué obstáculos tú estás presentando, que a ti se te está presentando. Yo no sé qué obstáculo, tú que me estás viendo a través de las redes, yo no sé qué obstáculo a ti te está impidiendo caminar. Yo no sé qué obstáculo el enemigo quiere ponerte para que tú no adores a Dios. Yo no sé si ha venido cárcel, yo no sé si ha venido enfermedad, yo no sé cómo te llaman, no sé lo que está pasando en tu vida. Y quiero impartirte esta palabra hoy. Eres llamado para caminar en tiempos difíciles. La tormenta va a llegar, un tiempo difícil es una tormenta. Pero aún en medio de la tormenta tienes que adorar a Dios. Aún en medio de la tormenta tienes que tener convicción. Aún en medio de la tormenta tú sabes que esa tormenta va a pasar. Pero el problema es que estamos más pendientes de la tormenta que del Dios que permite la tormenta. Estamos más pendientes de la situación adversa que no ha llegado, de la situación que el Dios, aleluya, que lo puede todo. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? No lo hay. Pero hay que tener una convicción de que no hay nada difícil para Dios. Entonces, el enemigo nos va a poner obstáculos, y más cuando somos llamados por Dios. Todo hombre y toda mujer de Dios tuvo que pasar obstáculos. Carmen, Luisa. Hay mucha gente que se está conectando. David Brito, Luis Pérez, ministro, bendiciones. Mi amada esposa, el ministro Ramón Morán también está conectado. Hay mucha gente que nos está siguiendo. Estamos de pie, ministro Enélcido, estamos de pie todavía. Creemos en un Dios que todo lo puede. Mi tía Lucy está conectada también, está viendo el programa. Ella siempre nos sigue desde allá, desde Santo Domingo. Aleluya. Y Dios es bueno. Entonces, cada situación que produce, que tenemos en nuestra vida, Dios la usa como una preparación.
para bendecirnos, aleluya, para ayudarnos a madurar. Porque yo le estoy hablando a gente que hace 3 años eran unos niños espirituales, pero ahora son gente adulta, son gente que han ido pasando de prueba en prueba y han ido creciendo en el Señor. Entonces, cada prueba no la vea como una derrota. Cada caída no la vea como que ya todo está terminado. Vela como una bendición de Dios. Entonces, Juan está preso ahí en Pasmo. Juan no tenía esperanza. De ahí sacaba la gente muerta, de ahí sacaba la gente ya que no servían para nada. Pero Dios tenía un propósito con este hombre preso ahí en Pasmo. Aleluya. La Reina Valera dice, cuando yo le vi, caí como muerto. Aleluya. Porque no había nadie digno de desatar los sellos. No era cualquier cosa. Ahora el hombre que él vio en una revelación no era cualquier persona. Era Jesús que se le apareció y le dijo, yo estuve muerto, estuve muerto, pero ahora vivo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Juancito está preso en Pasmo. Juancito, eres llamado por Dios. Juancito, son tiempos difíciles, pero yo estuve muerto, Juancito, y ahora yo vivo. Y ahora, Juancito, escribe lo que ves, aleluya. Y de ahí Juan recibe Apocalipsis. Alaba. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero decir hoy? En medio de tu tiempo difícil vas a recibir revelaciones de Dios. En medio de tu situación adversa vas a recibir el propósito de Dios. Vas a ver la mano de Dios contigo. En medio de tu desierto, en medio de esa situación, vas a ver a Dios obrando. ¿Ya alguien me puede entender lo que quiero hablar hoy de parte del Señor? En medio de tu cárcel vas a recibir la revelación. Apocalipsis significa revelación. ¿Y dónde Dios se la dio? En Pasmo. ¿Y qué significa Pasmo? Desierto. ¿Y qué significa Pasmo? Cárcel. ¿Y qué significa Pasmo? Un lugar pedregoso donde nadie quiere estar. Porque es duro, amado. Es duro. Yo recuerdo cuando íbamos para Barahona por allá, que yo recuerdo, y la gente que son del sur profundo pueden decirme y escribirme lo que estoy diciendo, que yo veía cactus, en ese desierto camino a Barahona, yo veía los cactus estos que hay, que son, que eso se ve en películas, que tienen espinas. Y yo miraba esto y yo me quedaba sorprendido y decía, wow, en Santo Domingo hay de esto. Sí, en los que son del sur profundo, de Azua, Barahona, y saben lo que yo le estoy diciendo. Por ahí, aleluya, es como un desierto. Y en el desierto no hay nada. En el desierto es pedregoso, en el desierto es duro, no hay muchas cosas. Y ahí a veces Dios nos mete a nosotros. No para vivir un evangelio microondas, no para vivir un evangelio chévere, bien nice. Nos permite el desierto para que crezcamos. Aleluya. Alguien puede adorar a Dios. Estoy viendo en esta hora cómo hay gente que está adorando al Señor. Estoy viendo cómo hay gente en esta hora que le está diciendo, yo te voy a creer. El enemigo me ha querido meter en una jaula, pero hoy yo salgo y te puedo adorar. Saca mi alma de la cárcel para adorarte. Yo he sido llamado por Dios, no para rendirme. Yo he sido convocado por Dios para caminar en tiempos difíciles. Yo he sido convocado por Dios para, aunque haya cárcel, mi confianza está puesta en el Señor. Difícil representa obstáculo. Difícil representa impedimento. Beatriz, aleluya. Hay mucha gente que se está conectando a través de las redes. Sígueme, Pedro Linares, aleluya. Pedro Linares, estamos como Pedro Linares en Facebook. Sígueme, estamos ahí en vivo. Y a través de Radio Esperanza de Vida. Aleluya. Búscalo en Facebook. Estamos conectados. Esto está prendido, Beatriz. Esto está candente acá. Hay una atmósfera profética muy fuerte aquí. El Espíritu Santo que está hablando de parte del Señor. El Espíritu Santo se está moviendo, está ministrando, está rompiendo cadenas. Porque hay gente que está pasando por momentos difíciles. Yo no sé qué el enemigo ha puesto a tu alrededor. Yo no sé qué tiempo tan difícil el enemigo ha puesto para que ni siquiera puedas adorar al Señor.
Pero Juan, preso en la isla de Pasmo, Juan sabía que tenía Dios el control. Juan sabía que aunque moría no importaba porque su redención estaba cerca. Él sabía que el Dios que él había creído, Jesús de Nazaret, él lo vio resucitar y él sabía que Dios tenía el control. Juan tenía valor en medio de su cárcel. ¿Y qué estamos viendo en este tiempo? ¿Qué está viendo la humanidad? Tiempo de angustia, tiempos difíciles. Que si tú agarras Mateo 24, aleluya. ¿Cuáles son los tiempos difíciles que yo estoy hablando para la humanidad en estos días? Los discípulos estaban maravillados de que Jesús iba a entrar a Jerusalén. Ellos estaban maravillados y estaban gozosos por el templo que estaba reconstruido. Ese templo no era cualquier cosa, hermano. Pero Jesús dijo, ese templo que ustedes están viendo ahí con toda su majestad, en 3 días yo acabo con él. Ay, Dios mío. Y todo el mundo decía, pero este templo duró muchísimos años para construirse y tú en 3 días acabas con él. Porque Jesús le estaba hablando espiritualmente de que al tercer día él iba a resucitar y el velo del templo se iba a rasgar y todos íbamos a tener acceso directo a Dios. No necesitamos un puente. No hay puente intermediario. Ahora el puente es Jesucristo de Nazaret. Alaba Dios Jesús. Dios Jesús. Él intercede por nosotros. El velo del templo se rasgó. Lo que él prometió, él lo cumplió. Y dice Mateo 24, y lo quiero leer, aleluya. Mateo 24. Vamos, busca tu Biblia, vamos a leer la palabra. No soy yo que yo lo estoy leyendo, pero es Mateo escribió. Mateo 24 dice, desde el 3 en adelante, dice, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán todo esto? Todo eso, ¿qué señal? Estoy leyendo en Mateo 24:3. Vamos a ver los tiempos difíciles que está viviendo la humanidad en estos tiempos. Vamos a ver los tiempos difíciles que Jesús le dijo. Jesús, siendo Dios como hombre, le dice a sus discípulos. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Entonces Jesús le dijo en el verso 4, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos, y oiráis de guerra y amenaza de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Aleluya. En verdad esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambre, habrá y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo comienzo de dolores de parto. Luego vendrá más. Entonces lo arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo lo odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí y traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino en todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. ¿Qué estamos viendo en Mateo 24? Hermano, todo está cumplido. Por eso yo catalogo estos tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos de impedimento, tiempos de tiempos angustiosos, tiempos fatigosos, tiempos peligrosos. Ay, Dios mío, tiempo de ardua malicia por todos lados. Estamos viendo los tiempos difíciles que Jesús profetizó hace 2000 años atrás.
Entonces, en medio de esos tiempos difíciles, Dios llama a la iglesia, Dios te llama a ti, Dios me llama a mí, para que sigamos adelante, para que levantemos las manos de Dios, las manos y digamos, todavía estoy de pie, todavía puedo adorar a Dios, aún en estos tiempos de angustia, aún en estos tiempos difíciles. Todo esto se está viendo. El amor de muchos se enfriará. No deje que el enemigo apague la llama del fuego de Dios que ha puesto en ti. No deje que el enemigo apague el amor, aleluya, en tu vida. Porque Juan pudo en medio de esa cárcel olvidarse del Señor. Pero Juan siguió firme. Ay, Dios mío, Juan siguió firme. Juan siguió creyendo en el Señor. Aleluya. Y Juan vio la recompensa de Dios. Juan vio que Dios no se olvida de sus hijos, aunque estén en la cárcel, aunque estén donde estén, Dios no se olvida de sus hijos y de sus hijas. Por eso entre el año 95 al 100 después de Cristo se tira un edicto donde todo cristiano no será perseguido. Se le dio una tregua y Juan sale, aleluya, a adorar al Señor conjuntamente con sus hermanos. Y Juan descansa ya siendo el apóstol, ya un hombre mayor. Juan no vio muerte. La muerte que Juan vio fue una muerte natural. Todos los apóstoles fueron perseguidos, fueron matados. Pero Juan, Dios tenía un propósito con él. Y era darnos Apocalipsis, era darnos el evangelio de Juan. Era darnos los evangelios, el evangelio de Juan y darnos las 3 cartas. Aleluya. Porque Dios siempre tiene el control. Tú que me estás escuchando, que te han dado un diagnóstico. Tú que me estás escuchando, que te sientes acorralado. Tú que me estás escuchando, que te sientes perseguido. Tú que me estás escuchando, que crees que ya no hay solución para tu problema. Hoy yo te vengo a decir, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Él está vivo, aleluya. Por eso le dijo a Juan, yo estuve muerto, pero ahora vivo, aleluya. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Las puertas del infierno, el enemigo puede hacer lo que él quiera, aleluya. Pero cuando tú tienes una convicción en Dios, no importa lo que pase, tú sabes que tu Redentor vive. Por eso David lo sabía decir tan bonito. Yo sé que mi Redentor vive, porque David estaba enamorado del Señor. David era un hombre común y corriente, que fallaba, que pecaba, pero tenía algo que le gustaba a Dios, y era que se humillaba. Cuando tú te humillas a pesar del tiempo difícil, tú ves la mano poderosa de Dios, tú ves a Dios obrando, tú ves la mano de Dios, tú ves que Dios pelea tus batallas. No te defiendas tú, deja que Dios sea que se defienda. Algo que yo he aprendido en mi caminar es que yo no me puedo defender. Hay un momento que hay que defenderse, que Dios te permite que te defienda, pero tú sabes lo bueno es que tú dejes que Dios sea que pelee por ti. A Pablo lo agarraron. Oye esto ahora. A Pablo lo agarraron y le cayeron a golpe, lo metieron en lo latigaron. Lo latigaron porque no era fácil antes. El Imperio Romano era terrible. Y a Pablo lo agarraron y lo latigaron. Le daban 39 menos 1 y le daban látigo a los apóstoles por predicarle, le daban golpe, aleluya. Pero Beatriz, todavía Pablo no era cualquier gente. Pablo era un hombre ciudadano romano, y eso era penado, aleluya, levantarse contra un ciudadano romano. No era cualquier cosa, y Pablo se quedó calladito. Y lo metieron en la cárcel allá, preso allá en Éfeso. Lo metieron ahí que por escandaloso, porque estaba predicando otras cosas raras, y lo metieron preso. Pablo estaba calladito. Y Pablo y Silas estaban presos en el calabozo, pero ellos allá estaban adorando a Dios. Ellos allí estaban desconectados de aquí abajo y estaban conectados para allá arriba. Porque cuando tú te conectas para allá arriba, el Señor pelea tus batallas. El Señor sabe de qué tú tienes necesidad. Por eso hoy, a pesar del proceso, a pesar de los tiempos difíciles, yo voy a caminar y mirar para arriba. Yo me voy a conectar para arriba. Pablo y Silas no estaban aquí abajo, estaban adorando para arriba. Y algo que me gusta de la adoración es que cuando tú adoras a Dios, ministro Jaime,
Bendecimos de manera especial, ministro, amado pastor, y a todos por allá. Ana Báez también está conectada. Bendición, amada pastora. Está mucha gente conectándose. Pablo y Silas estaban mirando para arriba, aleluya. Pablo y Silas estaban conectados para arriba. Y eso es lo que esta generación tiene que entender a nivel mundial. Que nos necesitamos conectar para arriba. Espíritu Santo de Dios. Porque cuando te conectas para arriba, va a venir un terremoto. Ay, Dios mío. Pablo y Silas estaban presos en el calabozo más abajo, pero ellos no estaban quejándose, ellos estaban adorando a Dios. Ellos estaban en un tiempo difícil, y aún en medio de ese tiempo difícil, ellos estaban adorando a Dios, ministro Jaime. Cuando uno se conecta para arriba, el Señor nos da dirección, el Señor provoca un terremoto, el Señor provoca lo que sea a nuestro favor. Ahí donde tú estás, conéctate para arriba, mira hacia arriba y dile a Dios de qué tú tienes necesidad. ¿Y sabe qué pasó? Vino un terremoto y las puertas se rompieron, las cadenas se rompieron. Yo no sé lo que había ahí. Era un calabozo y estaban presos, oscuros, ahí abajo. Pero ahí ellos estaban adorando a Dios y vino un terremoto. ¿Y sabe qué pasó? El carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer? Ay, Dios mío. Porque es que cuando tú estás pasando el tiempo difícil, cuando tú estás pasando por la tormenta y tú puedes adorar a Dios, la gente dice, este tiene algo diferente. Esta tiene algo diferente. Este no es igual que los demás. Es un hombre pecador, un hombre que falla, pero hay algo diferente. Esta iglesia tiene algo diferente. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tengo que hacer para recibir lo que ustedes tienen? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú, amigo que me estás escuchando, que está pasando por tribulación, está pasando por proceso, ha sido llamado. Hoy el Señor te está convocando. ¿Qué es un llamado? Yo quiero definir esto. Me gusta definir, porque hay mucho, en este tiempo hay poco concepto. ¿Qué es un llamado? Recibir un nombramiento. Oigan esto. La gente que me está escuchando, que ha sido llamado por Dios, tú tienes un nombramiento de parte del Señor. ¿Tú sabes lo que es un nombramiento? Tú eres embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Usted no es cualquier gente en la mano de Dios. Usted me está oyendo lo que yo le acabé de decir. Usted es un embajador del Señor. Pero hay gente, Beatriz, que no conocen, aleluya, que son embajadores de Dios. Hay gente que son llamados por Dios, están en la iglesia, años van y años vienen aguantando palos. Y Dios te dice, ya no es tiempo de aguantar palos, es tiempo ahora de pararte firme, aleluya, y creerle a Dios. Ay, Dios mío, situaciones van y situaciones vienen. El varón ore por mí, varón esta situación. Sí, es bueno la oración del grupo, es bueno la oración del ministro, pero qué bueno cuando tú tienes una convicción. Yo me paro firme hoy. Yo recibí un nombramiento del Señor, una invitación a pelear la buena batalla de la fe. He sido invocado, he sido citado, he sido convocado, aleluya, a traer el reino de Dios en la tierra, porque mi morada no es aquí abajo, mi morada es para arriba. Entonces, cuando tú sabes eso y que tú tienes la presencia de Dios, como decíamos en el estudio ayer, la importancia de la presencia de Dios, tú no te detienes por la tormenta que tú estás viendo. O yo le estoy hablando a Águila, Beatriz, el Señor te dice, de parte del Señor te digo, eres una águila, no eres un pollo, eres una águila. Y le estoy hablando a gente que han sido llamadas como águila. Aleluya. Siento una unción muy fuerte en esta hora, aleluya. Estoy hablando a gente que Dios lo ha llamado a que son águilas. Pero el enemigo muchas veces nos quiere como pollo, con mentalidad de pollo, mirando para abajo. Comienza a volar. Yo te digo que siento la presencia del Señor aquí. Comienza a volar hoy, te dice el Señor. Comienza a volar. Las águilas no vuelan bajito, las águilas vuelan alto. En una ocasión íbamos para Brooklyn, bendecimos de manera especial a la pastora de Brooklyn, a Sonia, a Vicente, a toda esa familia linda que Dios nos ha dado allá en Brooklyn. Y íbamos yo y mi esposa camino hacia Nueva York por la carretera. Y de repente estamos hablando de parte del Señor, vamos todo el camino hablando, conversando de parte del Señor. Todavía no teníamos los niños, eso fue hace un año atrás,
Y cuando de repente, amado hermano, yo voy guiando y voy conectado, yo me conecto cuando voy para esos lugares con la naturaleza, me conecto con Dios. Mi esposa va hablando todo el camino, vamos interactuando, pero hay veces que hay una conexión con el Señor. Y cuando de repente yo veo esa águila, yo digo, no, pero esto tiene que ser como algo, una visión o algo, porque yo no puedo creer que una águila se pare en la carretera a buscar qué. Cuando vi esa águila marrón bien grande, Dios amado, el Señor me dijo, yo estoy con ustedes. Me habló audible. El Dios que usted le sirve es un Dios que no está muerto, es un Dios que habla. Yo estoy con ustedes a pesar de la situación, a pesar de lo que venga. Espíritu Santo bajó abajo e inmediatamente tocó el piso, se paró y subió para arriba. Yo venía lejos cuando la vi. Espíritu Santo de Dios. Hay gente que Dios lo ha llamado a ser águila, no que tenga mentalidad de pollo. Hello, no que tenga mentalidad de gallina. Y ese es el problema de mucha gente que tiene mentalidad de pollo siendo águila. Siendo águila. Espíritu Santo. Dios amado, hay gente que Dios lo ha llamado a conquistar. Hay gente que ya Dios le ha dado su presencia. Hay gente que ya Dios le ha dado autoridad. ¿Qué más quiere? Están como Moisés. Dios mío, tengo los egipcios detrás y el mar rojo delante. ¿Y ahora qué voy a hacer? Toca el agua, toca el mar rojo y se va a dividir y van a pasar en seco. Voy a preparar ese mensaje, amada. Mentalidad de pollo, mentalidad de águila. Alaba. Gracias, Espíritu Santo. Tu amigo, Dios te ha llamado a que vueles como una de las características que tienen las águilas es que vuelan por encima de la tormenta. Hay una tormenta que está azotando una ciudad y las águilas están volando por encima de la tormenta. Dios mío, qué unción más poderosa. Espíritu Santo de Dios. El pollo siempre está aquí abajo, aguantando todo tipo de golpes, y el enemigo burlándose y paralizando a los hombres y las mujeres que tienen llamado de Dios. Un llamado en tiempos difíciles. Comienza a avanzar, quita los obstáculos y comienza a caminar en el nombre de Jesús. Amigo, tú que me escuchas, que recibiste esta palabra, es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de reconciliarte. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y glorifica al Señor. Levanta tus manos y haz conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido perdón por mi pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Señor. Ayúdame a buscarte en espíritu y en verdad. Padre, yo oro en esta hora por cada amigo que se ha conectado, por cada amigo que está recibiendo esta palabra en el nombre de Jesús. Tú le has hecho un llamado en tiempos difíciles. Ayúdalo a vencer y a caminar en bendición. Son favores que te pido en el nombre de Jesús. Hasta aquí su espacio. Nada es difícil para Dios, que transmitimos todos los miércoles de 6 a 7 de la noche por esta tu emisora, Radio Esperanza de Vida. Dios te bendiga, tu amigo, tu hermano, evangelista del Señor, Pedro Linares, desde acá, desde Pensilvania. Bendecimos a mi amada esposa y a todos los que se conectan. Sigue adelante, un llamado en tiempos difíciles a vencer en el nombre de Jesús.